Hola, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Les mando un abrazo enorme. Vamos a esperarnos un momento en lo que se empiezan a conectar. Hoy vamos a dar el tema del autismo. Espero pues haya mucha gente que esté por aquí para que tengamos una idea, porque hablaremos de qué es el autismo, cuáles son algunas de las características para que tú logres identificarlo, y por ahí pues vamos a hablar un poquito de Asperger también. Entonces me encantaría que pues me ayudaran a compartir el video para que mucha más gente pueda ver sobre este tema. Creo que es un tema bastante importante, un tema pues que hoy en día también es de demasiadas tabús, ¿no? De muchas, bueno, ¿qué es realmente un niño autista? ¿Qué no es un niño autista? ¿Cuáles son las características? Entonces me encantaría que me regalaran un me gusta, un me encanta, por favor, y empezáramos a compartir para que mucha más gente pues pudiera saber un poquito de este tema. Como bien les decía o les comentaba, hoy vamos a hablar del tema del autismo. Es un tema pues muy complejo, un tema con muchas variantes de sube y baja en muchos sentidos. Entonces me gustaría que, bueno, aquellas personas que son nuevas en la página, les voy a explicar cómo es la temática. Quienes ya saben y están aquí cada 8 días, pues ya, ustedes más que nada saben cómo se trabaja. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues en primer impacto voy a dar todo el tema sobre el tema del autismo, y posteriormente, cuando yo termine, las personas que quieran preguntar algo, tengan alguna duda o quisieran compartirnos alguna situación, me van a dejar aquí abajito en los comentarios, y entonces me voy a dar a la tarea de contestarles. Eh, por favor, ayúdenme a compartir para que mucha más gente pudiese pues de alguna manera tener el tema. Recuerden, el día de hoy vemos el tema del autismo, y pues me voy a presentar para aquellas personas que son nuevas. Esta semana tuvimos mucha más gente nueva y pues se les agradece bastante. También quiero agradecer infinitamente a todas esas personas que pues han comenzado a agendar cita conmigo, o por otra parte aquellas personas que también han tenido la confianza y de alguna u otra forma pues tenemos la atención por la videollamada, aquellas personas que están cercas, otras personas que están en otros estados o incluso pues en el extranjero, pues igual se los agradece muchísimo. Y pues me presento, yo soy la licenciada Alejandra Monserrat Embris Herrera, soy licenciada en psicología. Trabajo terapia como tal familiar, individual, de pareja, de integración familiar. Trabajo lo que viene siendo la programación neurolingüística. Por ahí hace una semana les dejé otro documento que acabo de liberar respecto a un coaching de programación neurolingüística que acabo de hacer. Trabajo lo que es hipnosis, regresión a vidas pasadas, lo que es trabajo con los pequeños, terapia infantil, terapia de lenguaje, detención de trastornos por medio de evaluaciones psicométricas, entre otras tantas cosas, ¿no? Quienes saben, pues yo en mi campo laboral me dedico a lo que es dar clases, doy terapia, y pues trabajo en el centro de DIF, y aparte tengo mi consultorio. Entonces pues les agradezco infinito la atención que me brindan, les agradezco infinitamente el tiempo que se dan para escucharme. Y pues ahora, dadas esa situación, bueno, también voy a aprovechar para que aquellas personas que quieran agendar una cita, yo les había mencionado por ahí que me pueden mandar un mensajito. En la página viene mi número telefónico, y si no, pues también aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo por la página, adelante. Pues estaremos, ustedes saben que siempre les contesto lo más pronto posible, pero pues ahí estamos, ¿sale? Entonces pues vamos a empezar. Creo que ya hay un poquito más de gente. Me encantaría que me ayudaran a compartir para que más gente pudieran escuchar de este tema tan importante. Pues el día de hoy vamos a hablar del tema del autismo. Mucha gente se pregunta, ¿qué es el autismo? ¿Es un trastorno mental? ¿Es una enfermedad mental? ¿Qué es el autismo? Pues les tengo buenas y malas.
Pues el autismo no está considerado como si fuera un trastorno porque no es una situación mental, no es que el niño tenga una problemática meramente mental o que tenga una situación que tenga que ser abordada en todos los sentidos en terapia, ¿no? Tampoco lo podemos enfocar como si fuera una enfermedad porque no es una enfermedad. El problema o la situación que hablamos sobre autismo nos referimos a espectro de autismo. ¿Qué quiere decir esto? No puede considerarse que es una enfermedad porque es algo que no tiene cura, ¿sale? Definitivamente tampoco lo podemos clasificar como un trastorno mental porque no tiene que ver nada con la situación de la cuestión emocional. Lo que sucede aquí es que hay un desequilibrio meramente biológico que provoca pues algo que está mal en el cerebro. Ajá, yo quiero que quede algo muy claro. El autismo todavía no existe a pesar de que ya pues hay muchos estudios y hay muchas situaciones, no se tiene catalogado realmente qué es lo que pasa en una persona autista en un desequilibrio biológico, físico. ¿Ok? Eso es muy importante de aclararlo porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y de dónde viene? Bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Como por ejemplo, no sé, en el síndrome de Down, ¿no? Que en el cromosoma pues hay por ahí un desequilibrio, hay una ruptura y entonces pues desafortunadamente el menor nace con síndrome de Down, ¿no? En este caso no. Aquí el autismo es esa parte de no saber realmente qué está mal, pero sabemos que algo está mal orgánicamente, ¿no? Y es ahorita les voy a decir esas características en general, pero antes me encantaría darles como que esos puntos importantes donde informemos que, fíjense, qué curioso, ¿no? En los años 80, de 2 a 4 casos entre 10.000 niños, ¿no? O sea, estamos hablando de personas o de cantidades muy pequeñas con personas con este espectro. Y pues eso, ahora si lo manejamos en los años 2000, estamos hablando que hay un caso de cada 68 niños, ¿no? O sea, no estamos yendo a 68,000, no, 68 niños. ¿Esto qué quiere decir? Pues que desafortunadamente no sabemos específicamente qué hay, qué está pasando, si es la contaminación, si es una situación de la alimentación, pero sí, efectivamente, desafortunadamente, esta situación del autismo ha incrementado y de una manera, pues, enorme, ¿no? Por ahí había un dicho que creían que los niños autistas eran por las vacunas. Y pues no, o sea, porque entonces imagínense, si estamos hablando de las vacunas, pues desde nuestros abuelitos, pues los vacunaban, ¿no? Y entonces estábamos hablando que casi la mayoría de la gente sería autista y no, debemos de entender que es algo que es justamente un punto importante donde hay un desequilibrio, ¿no? Hay una ruptura, hay algo que está mal y es meramente orgánico. Eh, Fíjense, bueno, dentro de la transmisión vamos a ver la importancia de lo que debe de ser el tratamiento dentro de los primeros 3 años de edad en un pequeño. Desafortunadamente sabemos que es bien difícil tú como papá aceptar o entender que tienes un pequeño con un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la negación no nos permite ver todo lo que está pasando en todos los sentidos con una personita que es la persona que más amamos y pues resulta ser nuestro hijo. Y entonces sí es importante que estemos a las vivas en la sintomatología que ahorita les voy a decir, porque sí hay síntomas o características desde el momento en que tú estás amamantando. Eso quiere decir que estamos hablando desde el nacimiento. Entonces mucha gente dice, no, es que, ¿cómo crees que? Claro, existen ciertas características y ahorita se las voy a hacer pues saber para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, ¿por qué es tan importante que un niño sea abordado en los primeros 3 años de vida? Bueno, es importante que lo clasifiquemos en 2 etapas. Ajá. Los primeros 3 años de vida es justamente esa apertura racional, de plasticidad cerebral, entre otras tantas cosas, donde es toda la capacidad de un niño poder aprender todo lo que puede.
Entonces, si nosotros estamos hablando que el autismo es un problema orgánico que nos va a desequilibrar, es decir, es una manera muy diferente de poder vivir, porque estamos hablando de una persona que le cuesta trabajo tener una comunicación, que le cuesta trabajo integrarse, que le cuesta trabajo tener un equilibrio social. Entonces, imagínense lo que va a pasar cuando este niño entra a la escuela. Bueno, pues entonces estamos hablando que en los primeros 3 años de edad, nosotros vamos a poder, número uno, identificar aquellas cosas que tienen o esas características que el menor tiene. Y número dos, poder tener esa capacidad el menor de poder integrarse a la escuela, ¿no? Porque estamos hablando que en este tiempo le vamos a ayudar a poderse integrar, a poderse comunicar, porque la realidad de un niño autista es que no puede comunicarse. Él no entiende que existe como tal los sentidos. Ese es el primer problema, ¿no? Que todo el desequilibrio orgánico del niño se ve más enfocado en lo que vienen siendo los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque el niño no puede hablar, porque no sabe que puede hablar y no sabe que ese es un medio de comunicación, porque si escucha ruidos fuertes el niño se altera, porque no tiene un punto visual, es decir, si tú le hablas que señales un punto y el niño no voltea a ver, el niño vive en un mundo que solamente él crea y que él solamente va a poner atención a ese punto tan importante que a él le llame la atención. Así sea una caricatura específica, un juguete específico, es solo lo que a él le importa y le interesa, ¿sale? Entonces me gustaría darles los síntomas en general, aquella sintomatología que un pequeño puede presentar, los tengo aquí anotados. Por ahí si tienen ustedes algún un cuadernito o algo donde pudieran anotarlo si ustedes consideran o creen que tienen alguna personita cerca con esas características, pues no está de más que las anoten y pongamos mucha atención a lo que les voy a brindar el día de hoy. Aquella sintomatología que empieza a tener el pequeño, antes de los 2 años no habla. No habla no quiere decir habrá niños que pueden tener problemas tienen un habla tardía, pero es un niño que ni siquiera hace aquellos sonidos guturales, como puede ser el punto de hacer, no sé, un bla bla, un bubú, cualquier ruidito que el niño pudiese, si está jugando y está, ¿no? O sea, son pequeños sonidos que el niño va a empezar a generar. ¿Por qué? Porque es el medio de comunicación que a un niño normal se le empieza a dar. Entonces, fíjense qué tan importante es qué tan importante es la capacidad de poder entender toda esta situación, ¿no? Entonces, el niño no habla, no hace ningún ruido, no mira a la cara de quien le habla. Es decir, tú le puedes estar hable y hable y hable y tratas de llamar su atención y el niño jamás podrá voltear a verte y de inmediato regresa. No tienen contacto visual con nadie. Eso implica ni la madre. Ajá, ustedes saben o nosotros sabemos que cuando tenemos o cuando nacemos el lazo más fuerte o más importante siempre es con nuestra madre. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el momento de amamantar generamos por ahí esa parte de la protección, esa parte de amor y entonces es donde generamos muchas teorías como la del pecho bueno y pecho malo. En alguna sesión de estas vamos a tocar el tema. Entonces, ni en ese momento donde un niño normal, cuando tú lo abrazas y lo apapachas y entonces también el bebé busca el acogimiento de su madre, ay, disculpen, o el contacto visual, el niño jamás lo va a tener. El niño incluso no deja que haya una interacción física. Ese es otro punto, ¿sale? Otro punto es que no ve tus señales o a donde tú le señalas. Es decir, si tú le estás diciendo, ya habíamos tocado ese momento esto, mira, es el color verde. El niño ni se inmuta de que estás señalando, que quieres que vea algo, que busque una situación, nada, absolutamente nada. ¿Sale? Los niños que lloran toda la noche y no pueden dormir, ¿no? O viceversa. ¿Qué pasa? Duerme
duerme, duerme todo el día, todo el día, todo el día, y en la noche es un niño que no puede conciliar el sueño y entonces te abre las llaves del gas, entonces te agarra esto, te agarra el otro, no puede dormir, no es un niño que no puede dormir o que llora toda la noche, ¿no? Entonces imagínate que tienes a un bebé, a un niñito que ya tiene 3 años y entonces el niño no duerme, llora todo el tiempo o está despierto, simplemente está despierto y está haciendo todo por las noches y resulta que de repente tú vas en las noches cazándolo porque se queda dormido en el piso y en ese momento le metes la cobija para que se pueda dormir porque si lo cargas entonces otra vez, ¿qué sucede? Se levanta, ahora más irritable, llora más, está más inquieto y entonces es un niño que no duerme, está despierto toda la noche o no duerme y llora toda la noche, ¿sale? Es un niño que no te va a tener o no te va a demostrar ningún punto importante de que algo le está pasando. Es decir, puede estar el niño, el bebé, con el pañal y está sumamente mojado, está sumamente sucio y él no va a hacer absolutamente nada, él no tiene cómo decirte, por lo menos llorar, gritar o hacer un pujido de que él está incómodo porque tiene sucio el pañal. El niño no te dice o no trata de tener ningún contacto con ese sentido, ¿sale? No le llama la atención nada. Le pongas la caricatura de niños, el color más bonito, el juguete más bonito, el niño nunca va a tener esa iniciativa de tener esa parte de quiero hacer esto, no. Solamente aquellas cosas que realmente a él le genere una tensión, entonces él va de inmediato a reincorporarse y a lo mejor tomarlo, jugar, verlo un rato y hasta ahí, ¿sale? No comparte la mirada ni con sus juguetes. Fíjense, este es un detalle bien curioso. Cuando un bebé está en el proceso de desarrollo, puede agarrar este juguetito y entonces, ¿qué hace? De inmediato voltea a la mamá y se emociona y le hace una interacción visual directo con la madre y le enseña, ¿no? Es como, mira mamá, estoy descubriendo este nuevo juguete. El niño autista no lo hace, el niño es como, tengo algo, no me importa y entonces lo avienta y jamás tiene ese contacto de observa que estoy en una parte de conocer algo nuevo, ¿sale? No, fíjense, ya a una edad un poquito, pues conforme lo vas a llevando, es un niño que no toca la arena. Hablábamos hace unos puntos importantes de arriba que decíamos que algo muy importante es que hay un desequilibrio biológico y que se ven afectados todos los sentidos. Cuando hablamos en todos los sentidos quiere decir que el niño es intolerante a ciertas cosas. El niño autista le va a encantar estar en el agua. El niño, si tú lo metes a clases de natación, están ahí por ahí las terapias con los delfines o simplemente el niño va a querer estar en la regadera todo el día ahí, parado en el agua, horas y horas y horas, porque es un punto donde al niño le genera tranquilidad. Por otra parte, el niño no tolera tocar ciertas cosas, ¿no? Como pueden ser muy grumosas o como puede ser aquello que puede estar como muy caldoso, en sensaciones como gelatinosas. Y una de ellas es que no pueden, no les gusta tocar la arena. Y a lo mejor dicen, no, pues es que yo lo llevaba a la playa. Pero resulta que el niño andaba con calcetas, él nunca se sentaba y él podía jugar con un vasito, pasarlo de otro a otro, pero él jamás tocó la arena, ¿no? Y entonces después de mucho tiempo es que se da cuenta el padre o la madre que entonces el niño presentaba un plano de características autistas desde hace mucho tiempo. Sale, le encanta el agua, ya lo habíamos dicho. Los olores, hay muchos olores y colores que no, los olores no los toleran y colores que los alteran bastante. Ponen atención a lo que solamente les interesa y los síntomas a temprana, esto es como los síntomas en general, ¿no? Y los síntomas a temprana edad, estamos hablando de mesecitos de que el niño nace, es cuando tú lo amamantas no genera un contacto visual, que ya lo habíamos hablado en los síntomas generales, le llamas al bebé y no reacciona, es decir, tú como mamá sabes que, o como cualquier persona que tienes un bebé, le dices, ay, mi vida, mi amor, mi chiquito, y entonces a unos ciertos meses el bebé voltea, se te queda viendo, y si ya es más grande, juega contigo, genera ciertos movimientos, pues un niño autista definitivamente no va a poder tener ninguna de estas características. Lo cargas y no se amolda a ti. Fíjense, esto es una situación bien curiosa, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú cargas un bebé,
el bebé busca la parte del abrazo con la madre, ¿no? Y entonces lo abrazas y el bebé a lo mejor coloca su manita aquí, el bebé se acurruca, permite la parte de que la madre genere una parte de apapacho. Y un niño con autismo no, es como si cargaras un bebé así como un costal y entonces el niño se mueve todo el tiempo, el niño no permite el contacto y es justamente ahí otro patrón porque estamos alterando su estado ¿qué? Del tacto. Hay veces que no les gustan o no toleran que los toquen. Entonces imagínate si estamos hablando de un bebé que tú como mamá lo cargas, lo bañas, todo es en los brazos, pues pobre bebé, desde pequeños ya generamos una frustración y se mueve para todos lados. Es un bebé que se mueve y se mueve y se mueve y se mueve, no tiene una paz para estar ni dormido ni despierto, todo el tiempo hay un movimiento, ¿sale? Entonces, estos son como que los síntomas en general. Por ahí vamos a hablar ahorita del daño que se genera, ¿no? Es un daño, como bien lo decíamos, que es un daño neurológico. Bueno, existen por así decirlo, dos partes de daño. Como puede ser un niño que sí tiene un daño cerebral, es decir, que es un daño que no está localizado, como bien lo hablábamos al principio, es un daño que no se ve ahí latente. Sabemos que hay una problemática y entonces esto genera un daño orgánico, porque al tener un daño cerebral quiere decir que en su compatibilidad en todo el cuerpo, pues no va a tener la capacidad de un desarrollo normal, ¿no? Y está aquel daño que es muy grave y entonces está acompañado de otras problemáticas como puede ser el retraso mental, como puede ser, no sé, el déficit de atención, como puede ser la epilepsia, es decir, no nada más está el niño con autismo, sino está el niño con autismo y un montón de problemáticas o de daños atrás que van a hacer que esta situación se vea más agravada. Entonces, estamos claros en esos dos puntos. Está la parte uno, que es el niño autista, que podemos generar un punto funcional, o aquel niño que tiene muchos más problemas y entonces es más difícil poder complementar que este niño se incorpore a una situación social. No es un niño que no habla porque no sabe que puede comunicarse por medio del habla. Y entonces, ¿qué crees? Nos encontramos de niños que se golpean, se sacan sangre, patean, son niños que tienen estas características conforme van creciendo y entonces llega un momento que como bien lo decíamos, ¿no? Como no tolera la parte del tacto, resulta que no le puedes poner crema, te aventaste 40 minutos tratando de ponerle crema, jamás pudiste ponerle crema, la crema quedó por todos lados y entonces tenías el contacto y el niño gritaba, te golpeaba, te escupía, te mordía, se golpeaba él mismo. ¿Por qué? Porque él no tolera esa situación, ¿sabe? Fíjense, nosotros como seres humanos aprendemos por medio de la imitación. ¿Qué crees? Que el niño autista no sabe imitar. Tú aprendes por imitación. Tú hablas. ¿Qué pasa? Cuando tú eres un niño o un bebé o estás en proceso de habla, ¿qué sucede? No te están enseñando a esa edad, esta es la A, esta es la B, y entonces si juntas la B y la A, dice va, ¿no? No, 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 no. Tú aprendes por imitación, porque entonces ves que mamá abre la boca y trata de decir esa palabra y entonces ¿qué pasa? Dices otra palabra y hay un lenguaje de entendimiento. El niño autista no sabe imitar y por ende no sabe comunicarse. Esto quiere decir que el proceso de aprendizaje de un niño autista pues se ve totalmente desequilibrado, ¿sale? Otro punto es que, como bien mencionábamos, los cinco sentidos están totalmente mal. Entonces, estamos hablando que tiene el problema, se los voy a ir diciendo, es si nos vamos al punto visual, el niño no logra enfocalizarse en algo, no pone atención a algo, no ve ciertas cosas y como bien dijimos, hay colores que los alteran, ¿sale? Va la visión, el audio, la cuestión auditiva, bueno, hay ruidos que los descontrolan muchísimo, como es el ruido de la licuadora, el ruido de un taladro, el ruido de la secadora, el ruido de una aspiradora, son ruidos que los alteran y alteran su sistema ¿qué? Nervioso y entonces el niño se tapa los oídos, escucha el ruido, se altera, se frustra y empieza a gritar, a gritar, a gritar, ¿por qué? Porque es algo, tienen los oídos muy sensibles. En la cuestión, como bien decíamos, del tacto, pues hay cosas que no toleran tocar.
En la cuestión olfativa hay olores que no toleran, y pues en la gustativa pues tampoco hay muchas cosas que puedan ellos comer, ¿sale? Les encanta el agua, como bien mencionábamos. Y por último estamos hablando de toda la cuestión de los sonidos que son intolerantes, que ya los acabo de decir. Entonces, estos son todos los síntomas que un niño en mayor relevancia presenta. A ver, no porque un niño no te hable quiere decir que es autista. Recuerda que hace un momento te dije, hay niños que presentan un habla tardía, y también hay que ver ciertas características, porque a lo mejor resulta que tu hijo no escucha. Entonces, vamos a ir clasificando toda esa sintomatología. Ahora, se divide, luego mucha gente dice, bueno, y entonces el autismo se divide, tiene ciertas características sobre los niveles de autismo, o cómo es que se maneja esto. Bueno, como bien decíamos, no es un trastorno, no es una enfermedad, se divide en espectros. Es decir, vámonos del más alto al más bajo, ¿vale? Entonces, el muy dañado, que es el espectro autista muy dañado, estamos hablando que son aquellos niños que llegan a un punto donde tienen la mirada totalmente perdida, ¿no? Y estamos hablando que es un niño que no logra reincorporarse a una vida social, que son personas que normalmente no salen, están encerradas, y creo que muy poca gente logra ver a estos tipos de niños, o en su defecto cuando crecen adultos con estas características, porque estamos hablando de un niño que está pegado en la pared, golpeándose, y está totalmente sangrado y tiene la mirada totalmente perdida. Se lastiman a sí mismos, pueden morderse, pueden morder a alguien más, tienen el punto donde golpean a las personas, igual así como ellos generan un punto de autoagresión, generan hacia los demás, y totalmente mirada perdida, ¿sale? No hay un punto de aceptación social por ningún lado. Y como bien los decíamos, estos niños, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué se golpea? Bueno, pero ¿por qué hacen esto? Bueno, porque para ellos es justamente un punto de qué cosa, de que ellos creen que es una manera de poder comunicarse. Como él no sabe que por medio del habla puede decirte, o por una señal que quiere algo, entonces se golpea, él se agrede para que por lo menos tú voltees a verle. Por eso es tan importante la intervención de terapia en un niño de 3 años, porque estamos hablando que en estos primeros 3 años de vida tú le vas a ayudar, o no le vas a ayudar, le vas a dar al niño todas esas razones y esos patrones para que el niño tenga la capacidad de integrarse y de poder hablarlo, ¿sale? De poder aprender a hablar, de poder integrarse, de poder reflexionar ciertas cosas, de cómo yo me voy a integrar a un mundo social. Entonces, estos son los espectros, que es el más grave. Después entran los niños con Asperger. Mucha gente dice, ¿qué es el Asperger? Bueno, el Asperger es justamente parte del autismo. O sea, el autismo está dividido, como bien lo decíamos, en los más graves y en los otros que son funcionales. Pero ¿qué crees? Que el Asperger son los niños, o es la mejor parte, porque estamos hablando de niños sumamente funcionales, son niños que ellos sí tienen la parte del habla, pero tienen problemas sociales. ¿Sale? Yo creo que la siguiente semana, para complementar este tema que está bastante interesante, vamos a hablar del Asperger en general. Hoy hablamos de autismo, pero como bien te decía, Asperger es ese niño que sí puede socializar con dificultades, obviamente tú lo integras, es un niño que puede tener problemas de lenguaje, en pronunciación y demás, pero sabe comunicarse, sabe hablar, aunque le cueste trabajo, pues lo enseñas, lo integras, es un niño que en un futuro sí puede realizar una carrera, que en un futuro puede tener una integración, siempre y cuando sea una persona que tenga desde los 3 años hasta los 20 o más, muchos más. Yo creo que es una persona que todo el tiempo tiene que ir a terapia, pero enseña esa parte de expresar sus emociones, enseñas en esa parte a desarrollarse, a desenvolver, a controlar su frustración, a enseñar a socializar, a enseñarse a integrar, y son niños que en algún momento tienen una inteligencia muy específica en algo, ¿no? Y entonces tienen un IQ bastante alto. Y luego viene el aspecto de autismo es un niño con daño pues
funcional, es decir, este es un punto, el logro de enseñanza se viene de los 4 a los 16 años, es decir, es aquí eh, que tú vas a enseñarle al niño que tenga la capacidad de valerse por sí mismo, que son los niños autistas que podemos ver en la calle, ¿no? Que tenga la capacidad de socializar. Obviamente estamos hablando que son niños que gritan, se golpean, ajá, pero lo enseñas a integrarse y entonces fíjense, hablábamos de lo importante que es el tratamiento o el proceso desde los primeros 3 años de vida y entonces hablamos que es aquí donde se les enseña una terapia de interacción a temprana edad del comportamiento del niño y el del comportamiento estamos hablando que se enfoca a un desarrollo socioemocional, es decir, de todo el desarrollo emocional que lo vamos a integrar en un aspecto social. Se realiza la conducta que le permitirá al niño desarrollarse en la comunicación por medio de conductas a través de relaciones de afecto positivo, así como relaciones interpersonales y compartir intereses. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tú le vas a enseñar al niño a tener la capacidad de expresarse, de integrarse y sobre todo de una manera afectuosa. ¿Para qué? Para que tenga la capacidad de expresar en algún momento su sentir y pueda integrarse en un núcleo social, tanto de manera interna, intrapersonal, como de una manera social. Fíjense, hablábamos que entonces en los primeros 3 años tú le vas a ayudar a entender que puede hablar, a entender que pueden tener una comunicación por medio de señales, que lo puedes integrar y entonces viene los primeros de 4 a 10 años donde estamos hablando que en estos 4 a 10 años en un proceso de terapia, ¿qué le vas a enseñar? Le tienes que enseñar a que lo vas a enseñar a integrarse a una sociedad y entonces estamos hablando de la integración social a primer plano que es la escuela, entonces le vas a enseñar que él debe dormir por la noche, que debe de dormir para poder descansar y debe dormir en su cama, ¿no? Y entonces estamos hablando que se duerme en su cama, que debe de levantarse temprano para poderse ir a la escuela, que tiene que bañarse, que debe de cargar su mochila, acomodar sus útiles, permanecer en la escuela sin hacer un desequilibrio dentro del núcleo del salón de clases, para permanecer sentado, representar lo que viene siendo respetar el material de clase y en casa, tolerar la frustración. Tú le vas a enseñar lo que viene siendo estar con otros niños, integrarse a un grupo social, compartir un horario escolar, cumplir características dentro de la escuela, lo que debe de ser ir al baño solito y en el caso de las niñas pues usar la toalla sanitaria, ¿no? Entonces fíjense qué tan importante y qué compacto es toda esta situación, pero para que un niño pueda tener realmente un desarrollo estamos hablando que también tiene que ver mucho con la aceptación de tu padre, tu tutor, que tienes a cargo a un niño con esta situación, la aceptación, porque si tú no aceptas, entonces estamos hablando que los 3 años más importantes de vida en un niño autista los vas a dejar pasar y entonces después de los 14 años no se puede hacer absolutamente nada y entonces vamos a esa parte de donde está el niño sumamente dañado y nos encontramos con un niño, como lo decíamos en las fases, que está totalmente perdido, tiene 17, 18 años, usa pañal, se golpea y entonces ves al niño totalmente todo abierto de la cabeza, se sangra, le cambia el pañal a alguien, golpea, no tolera y entonces desafortunadamente luego llega la gente, dices que sabes que ya no lo puedo tener, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues ya no se puede hacer nada. Entonces, por eso es tan importante que si tú empiezas a ver ciertas características en tu bebé desde la lactancia, no te cierres, ábrete, investiga y entonces acude a ayuda para poder identificar si tu bebé tiene un probable sintomatología o características autistas, ¿sale? Entonces,
Por eso es que después de los 3 años realmente la edad para poder diagnosticar es a los 6, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos toda esa sintomatología y un proceso de desarrollo en el niño. Como bien decíamos, la primera etapa más importante es los 3 años, de los primeros 3 años, y posterior de los 4 a los 10 tú lo vas a ayudar a integrarse, ¿sale? ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse. Entonces, pues estas son las características de un niño autista. Me encantaría que si alguien quisiera preguntar algo o tiene duda de algo, ahorita pues mandar un mensajito aquí en los comentarios y nos diéramos a la tarea de contestar, ¿sale? Les mando saludos a todos. Voy a empezar a leer por ahí. Dice señora Alejandra Pineda, buenas noches, mis. Hola, muy buenas noches, señora. Por usted y este tema. Hola, Monse, Gaby, Sebastián, José, buenas noches. Salvador, gracias por compartir. Hola, Salvador, muchas gracias. Fíjense, les voy a compartir algo. Hace un par de días les compartí por ahí en la página que iba a salir en una transmisión de radio por medio de Facebook, y pues justamente el licenciado Salvador es con quien voy a trabajar. Entonces por ahí les voy a pasar el link para que nos pongan atención en va a ser el sábado 18, para que por ahí nos vean a las 11 de la mañana. Entonces, pues, ¿qué les digo? Espero verlos por ahí. Vamos a hablar del tema de Blancanieves. La página o la estación de radio se llama Punto de Vista, el otro lado de la moneda. Entonces, pues nos estaríamos viendo por ahí, ¿sale? Y pues, Antonio, buenas noches. Maribel, hola, muy buenas noches. María Teresa, Tere, buenas noches. Espero todos estén bien. Bueno, pues si alguien quisiera preguntar algo, me encantaría que este momento lo hicieran. Si alguien tiene alguna duda, si alguien quisiera compartir algo, pues qué mejor que empezáramos por aquí a hacer las preguntas. Por favor, ayúdenme a compartir el video para que mucha más gente de alguna u otra forma pues esté alerta, porque desafortunadamente hay muy poca información, y esto hace que de alguna u otra forma pues no entendamos lo que es el autismo y dejemos pasar el tiempo, ¿no? Dicen por aquí, con respecto a qué no les gusta comer, ¿por qué? Bueno, no les gustan muchas cosas. Por la parte del gusto. Bien, como yo bien les decía, bueno, les voy a volver a leer la pregunta. Dice, con respecto a qué no les gusta comer, ¿por qué? Bueno, les gustan muchas cosas. Eso va a depender también de cada niño. Ajá. Pero estamos hablando, hace un momento hablábamos también de las consistencias, ¿no? Aquellas cosas tan caldosas, aquellas cosas medias gelatinosas, son cosas que el niño, vamos a entender algo, cuando nosotros hablamos de los 5 sentidos, el niño lo siente como un punto de agresión hacia él. Por eso es que hablamos de ruidos fuertes y entonces el niño se tapa los oídos, empieza a hacer ciertos movimientos y grita, ¿no? Y grita y grita y grita, ¿por qué? Porque tiene, para él es un punto de agresión intolerante. Ajá, entonces cuando hablamos de la boca, entonces es para él un punto de agresión a su gusto y entonces él no quiere y no comen muchas cosas. ¿Qué comen? Eso no lo podríamos especificar porque también tiene que ver con el gusto de cada niño. Pero es, por ejemplo, si a ti no te gusta el chile, pues no lo comes y a lo mejor haces una expresión, pero a él no le gusta el chile y le afecta todo, ¿no? Y entonces grita, llora, se desespera, corre. Esas son las características que de cosas que no le gusten él va a tener. Recuerda que estamos hablando de una persona que tiene intolerancia a la frustración. Por ahí en algún otro video ya habíamos hablado de lo que es tolerancia a la frustración, ¿no? Es la parte de entender que tenemos que esperar o que no debemos explotar en todo momento. ¿Sale? Bueno, espero le haya ayudado, señora Alejandra. Saludos, papá. Y a mi mamá también, les mando besitos. Ay. Bien, si alguien más quisiera preguntar algo o tiene alguna duda por ahí, me encantaría que lo hicieran en este instante. Dice Danet, hola, buenas noches. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona con autismo? Hola, Danet, qué gusto, tú siempre estás aquí. Bueno, Danet, fíjate, un niño
qué buena pregunta. Fíjense, por ejemplo, en un niño con Down, los niños con Down viven muy poca edad, no llegan luego ni a los 30 años. Sin embargo, son casos muy específicos que llegan a vivir 50, 60 años y eso estamos hablando de uno de 100. En lo que viene siendo en el trastorno, perdón, en lo que viene siendo lo que es autismo, estamos hablando de que un niño con autismo funcional puede tener una vida sin ningún problema. Eh, Siempre y cuando, como todo ser humano, tenga un equilibrio, ¿no? En su alimentación, en su proceso terapéutico. Pero si hablamos de un niño ya en un grado alto, pues probablemente podamos llegar no a una edad tan grande como pudieran ser 40 años, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien dijimos, es una persona que como si genera un golpe, él mismo podría ocasionar su muerte, es una persona que puede tener desequilibrios neurológicos, entonces también eso tiene que ver, Danet, mucho con el grado de autismo que pueda tener esta persona, ¿sale? Entonces, pues espero haya contestado tu pregunta, Danet. Por aquí dice, ay, Katy, buenas noches. Excelente tema. Es un mundo de información el autismo y eh, espectros del mismo. Como padres de familia con un niño con Asperger, ha sido toda una aventura pero somos afortunados, aprendemos cada día. Así es, Katy. Fíjate, tú acabas de decir algo bien importante. A veces el niño no lo ve tan complicado porque al final del día él está dentro de su mundo, ¿no? Pero lo complicado para él es integrarlo a la sociedad. Y dentro de esto la tarea o ese trabajo tan importante que tienen los papás de entender y que tú también tienes que trabajar la tolerancia, de entender que tu hijo tiene una situación, yo no lo veo, ¿sabes algo? Yo no lo veo como si fuera una enfermedad, un problema, un trastorno, porque mucha gente lo puede clasificar de muchas formas. Debemos de entender que simplemente son personas con una manera diferente de integrarse y de comunicarse a la vida. Yo siempre he dicho que la manera diferente en la que tú ves una situación o un momento o lo que una cuestión emocional que se te pueda enfrentar, si tú cambias ese punto de percepción, entonces cambias todo, ¿no? Y entonces cambias una nueva forma para integrar, una forma para resolver, y entonces si tú dejas de etiquetar o poner una etiqueta y entendemos que solamente son personas con diferentes formas de integración, también tú como padre tienes una capacidad de aceptar que tu hijo tiene una situación especial y que lo único que necesita es también tu apoyo y tu ayuda en todos los sentidos. Y también es bien importante que tú como padre o tutor de un niño con esta situación vayas a un proceso terapéutico que te ayude a entender y sobre todo a encaminar a tu hijo a esa integración social, ¿no? Y entonces Katy me va a entender por ahí porque trabajamos esta situación. Y entonces cuando tu niño ya te expresa algo, cuando tu niño te pide ayuda en algo, tú puedes decir, ay, pues qué sencillo. No, en un niño con esta situación es un logro tan grande y tan magnífico que entonces el padre dice, híjole, nos tardamos 3 años en hacer esto, pero ya lo logró. Entonces, sí es algo muy bonito, es una parte de crecimiento bastante importante, pero pues, ¿qué les digo? Es un trabajo en equipo. Yo siempre he dicho que como terapeuta, con aquellas personas que trabajo este tema, es un trabajo en equipo, ¿no? La escuela, tú como terapeuta, tú como padre y sobre todo el niño que gira alrededor todo esto. Entonces, pues, ¿qué más que decirles que pues vamos a ponernos a trabajar a aquellas personas que ya entendieron o identificaron alguna situación con alguna persona cerca de ustedes o alguno de sus hijos? Por aquí dice Mari, hola, buenas noches, Ale. Hola Mari, buenas noches, espero estés súper bien. Carla Díaz, hola, buenas noches. Hola Carlita, buenas noches. Espero hayas escuchado por ahí desde el principio y si no se va a quedar para que lo vean. Alejandra dice, los niños de síndrome de Down tienen ciertas características físicas, los autistas no. Ah, qué buena pregunta. No, los autistas no tienen características físicas. Sí, los del síndrome de Down, como bien sabemos, fíjense, por ahí tienen el pulgar más pequeño, la lengua de fuera, los ojos rasgados, la saliva es tan ácida que por eso se les echan a perder sus dientes. Son personas con el cuerpo un poquito más robusto, en la parte de sus glúteos
son anchas, las piernas son anchas, son pequeños de tamaño. No, los niños con autista no tienen características físicas, tú lo puedes ver y es un niño totalmente normal, solamente que recuerdan que estamos hablando que es algo orgánico, es decir, la situación es interna, no es algo que tenga características físicas, ¿sale? Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Alguien más que quisiera preguntar o compartir alguna situación antes de cerrar la parte de las preguntas y despedirnos del video? Ayúdenme a compartirlo, por favor, para que mucha más gente nos pueda a escuchar. Mario, qué gusto es verte aquí y escuchar cada 8 días nos vemos por aquí. Dice, mi esposa y yo estábamos tan preocupados por nuestro güerito porque pensábamos erróneamente que mi hijo no estaba preparado para el mundo, pero la realidad es que el mundo no está preparado para alguien como mi güerito. Es un ángel y una bendición tener un pequeño así. Es súper mega inteligente. Sí, por ahí sabemos que este angelito tiene una habilidad impresionante en las matemáticas, ¿no? Y entonces esa habilidad tan impresionante en algún momento salió por ahí un coeficiente de bastante alto. Yo tengo la gran virtud y pues esa situación de trabajar con este pequeñito quienes hablan y vieran que es un niño tan hermoso en todos los sentidos, sumamente cariñoso, aunque le cuesta de repente la integración física, pero hemos trabajado, no tenemos mucho tiempo trabajando, pero hemos avanzado en bastantes cosas, lentas, pero vamos. Y sí, es muy cierto eso que dice Mario, ¿no? La realidad es que la sociedad, fíjate, Mario tocó un punto muy importante. Sabemos que la integración en los niños a veces es demasiado cruel, ¿no? Y entonces cuando ven que un niño es aislado, cuando un niño tiene ciertas características y no se les da informe a la situación, a todas aquellas personas que lo rodean, resulta que son niños que sufren bastante porque son violentados, ¿no? Son violentados. Y fíjense, un filtro bien importante dentro de esto es la escuela. Cuando resulta que llevas a tu niño a la escuela y a la hora de la salida te dicen, ¿sabes qué? No podemos tener a tu hijo, tu niño tiene un problema, chécalo. No te hagas de la vista gorda. Un filtro bien importante es el sistema de la escuela. Si la maestra ya vio 1000 niños en su vida de docente, hazle caso. Pero también si tú ya tienes un diagnóstico con tu pequeño, es importante que sepas que debes integrarlo y debes de hacerlo saber en la escuela. ¿Por qué? Porque tienen que integrarlo, ¿no? Y entonces entra este punto tan importante que dice Mario, que la sociedad no tiene la capacidad de integrar a este tipo de personas y no nada más este tipo de personitas diferente, ¿no? Que decíamos, no le vamos a poner ninguna etiqueta, son personas que simplemente les cuesta trabajo integrarse. Hablamos del punto de Asperger, ¿no? Que decíamos que ellos sí tienen la capacidad de integrarse, de comunicarse, pero la capacidad de integración es muy dificultosa. Entonces se tiene que trabajar bastante con ellos y en eso pues entra la ignorancia de mucha gente. Por eso es tan importante que a lo mejor hablemos del tema no nada más en las escuelas, sino en otros lados, para que si tú tienes una persona con estas características, pues también las personas ajenas a esta vida con ellos, pues tengan esa capacidad de saberlos tratar, ¿sale? Por aquí dice Carla, exacto, es un tema muy interesante y me gusta mucho la forma tan ligera en la que nos ilustras al respecto. Aunque no soy experta como para diagnosticar, sé que hay algunos aspectos que quizás, déjenme abrirlo, dice, pero también muchas veces, ay, permítanme, es que está un poquito largo. Dice que quizás puedan dar a notar que hoy en alguna situación especial como mencionas, pero también muchas veces al crecer en un ambiente donde no aceptan o están en negación, es difícil tomar algún equipo. En ese caso, como aconsejas acercarse a alguien, algún padre de familia para ayudar y apoyar en ese sentido a los peques. Fíjense, híjole, sí es algo muy importante que acaba de tocar Carlita. Yo creo que
Si a veces tú como terapeuta y que pues de alguna manera tienes ese toque o ese punto para poder hacerle ver a papá de tu paciente que tiene una situación y que es importante atenderlo, viene algo muy curioso, ¿no? ¿Cómo le haces entender que tu hijo, bueno, al padre, que tu hijo tiene una situación y que necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque entra la parte de la negación. Pues, híjole, en primer aspecto, si tú lo localizas en una escuela, es por eso que es tan importante que todas las escuelas tengan un psicólogo, porque a veces la parte de la negación hace que haya violencia, ¿no? Y entonces si tú te acercas para decirle, ¿sabes qué? Yo noto que el niño tiene ciertas características que pues no van de acuerdo a su desarrollo o demás, y entonces te dicen, usted está loca, maestra, usted... Y te avientan un problema, ¿no? Porque es una situación muy real que desafortunadamente lo vemos hoy en día en muchas escuelas, hay mucha negación y entonces te dicen, usted lo que quiere es negarle la educación. Evaluación. Debes de hacerlo llegar de inmediato a la escuela. ¿Por qué? Porque tú tienes la obligación de tratar a un niño con una situación emocional o una situación cerebral o cual sea respecto al diagnóstico que se te está dando. Y entonces también estamos hablando de un respaldo para la escuela como un respaldo para el niño. Entonces, sí es bien complicado, pero siempre con las palabras correctas. A veces es importante dejarles por ahí algo como probablemente, ¿por qué no busca? Yo observo que, y entonces tú como papá no te cierres, porque recuerda que estamos perdiendo los 3 años más importantes para poder procesar lo que viene siendo este tema, ¿sale? Por aquí, Katy dice, Ale, una duda más, ¿el autismo o Asperger es algo genético, conductual? ¿Cómo por qué se da? Katy, fíjate, hay muchísimos estudios donde nos dicen que todavía no se sabe por qué se da. No es algo hereditario, no es algo neurológico, simplemente se ve que hay algo que está mal en la cuestión biológica, pero es cerebral. Ajá, no es algo que pase en tus neuronas, no, es algo que está mal y entonces lo desencadena en tu proceso de tus 5 sentidos, en tu proceso de integración y en la cuestión del habla. Es algo meramente que no se tiene, mucha gente creía, hace un rato decíamos, que mucha gente creía que era eh, por las vacunas, ¿no? O sea, se había o se creían muchas cosas, había muchos tabús por ahí, pero la realidad que es algo orgánico, Katy. No hay algo específico, no es que sea una cuestión de un cromosoma, no es una cuestión que sea hereditaria, no es algo que sea neurológico. Estamos hablando que es un daño cerebral, que es un daño orgánico, un daño cerebral en alguna parte, la cual todavía no se tiene localizada, y entonces esto genera un daño orgánico en los 5 sentidos. Sale, Katy, entonces espero haya contestado tu pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, que tenga alguna duda o que quisiera compartir algo? Este es el momento, por favor, ayúdenme a compartirlo para que por favor mucha más gente pues conozca sobre el tema. Si tiene alguna dudita, pues
¿Qué más? Que también si tiene alguna situación, alguna persona se comunique conmigo, ya sea que se comuniquen por medio de un mensaje, de alguna llamada telefónica o me deje un mensaje en la bandeja de entrada por la página. Entonces, pues si alguien más tiene alguna duda o quiere compartir, déjeme por favor su comentario en este momento y pues me doy a la tarea de contestarles. Agradezco a todos su tiempo, su atención y de igual forma a aquellas personitas que mandaron saludos, les mando a todos muchos saludos, muchos abrazos a distancia, cuídense mucho y pues, ¿qué les digo? Definitivamente creo que la siguiente semana vamos a hablar del Asperger para que lo toquemos. Aquellas personas que ya vieron el tema el día de hoy, pues hilemos un poquito esas características, vean esa situación, vean lo importante que es el aceptar que tu hijo o si eres tutor, tiene pues ciertas situaciones, cierta sintomatología y entonces llevarlo a un lugar donde nos puedan guiar. Yo siempre he dicho, recuerda que, fíjate, si tú atiendes a tu niño en los primeros 3 años de vida, le estás dando una seguridad de que el niño pueda ser independiente y pueda desarrollarse en un proceso social real el día que tú ya no estés. Porque mucha gente dice, ¿y qué va a pasar con mi hijo que tiene un problema de autismo a grandes rasgos y yo ya no voy a estar? Nadie lo va a cuidar, nadie va a poder verlo, nadie le va a poder cambiar el pañal. Por eso es tan importante la identificación de la sintomatología, ¿sale? Entonces, pues si alguien más quisiera compartirme algo, por favor. Dice Carlita, muchas gracias por abordar estos temas. Claro que sí, Carlita, vamos a ir tocando más temas. La siguiente semana sí vamos a hablar de Asperger y por ahí me gustaría tocar cómo identificar a lo mejor la depresión en un niño, no sé, más temas de ese tipo. Entonces, si alguien tiene alguna otra dudita, parece ser que ya no, ya se acabaron las preguntas, algún comentario, alguien que nos quiera compartir alguna situación. De nada, señora Ale. Manda un saludo a sus niños, por favor, que ya los extraño, ya tiene mucho que no los veo desde la cuarentena. Bien, parece que ya no hay más preguntas o no hay más dudas. Entonces, pues vamos a dar cierre al tema. Espero les haya gustado. Ayúdenme por favor a compartirlo, ayúdenme por favor a que pues mucha más gente por ahí conozca la situación y pues que nos ayudemos a generar una sociedad con más capacidad de entendimiento en todos los sentidos. Por aquí dice Mario, dice, para nosotros nos es muy difícil y con cierto miedo que nuestro hijo salga salga al mundo. Tratamos de darle todas las herramientas posibles para que sea autosuficiente. Mi güerito a sus 8 años ya es... Ay, permítanme, déjenme abrirlo. A sus 8 años ya es consciente de que tiene Asperger, porque tenía muchas dudas al ver las diferencias con sus amiguitos. Pero es algo hermoso el proceso y sí un poco difícil. Gracias, Ale, por el tema. Es muy extenso y lo hiciste muy digerible. Muchas gracias, Mario. Sí, yo sé que es demasiado complicado. Y a veces, fíjense, Mario toca un punto importante también, ¿no? Donde a veces el miedo de que los niños salgan al mundo, porque pues como bien sabemos es un punto de problemas de integración, generamos la sobreprotección y entonces también la sobreprotección no nos permite avanzar, no nos permite hacerlos independientes. Un niño con Asperger no quiere decir que no lo va a lograr, sí lo va a lograr, pero a su ritmo, sí lo va a lograr, pero con su ritmo de procesar, de entender, de desarrollarse, de integrarse, él lo va a hacer a su ritmo. ¿Y cómo lo vamos a hacer que lo llegue a lograr? Bueno, con el empujoncito de la mamá, del papá, de los hermanitos, de la escuela, del terapeuta y así sucesivamente. Entonces vean qué tan importante es el que tu padre aceptes la situación, porque entonces vas a brindarle todas las herramientas a tu hijo de ser una persona totalmente independiente en algún momento. Entonces,
pues, ¿qué más les comento, no? Es bastante complejo el tema. Traté de hacerlo lo más digerible posible, pero si alguien más tiene alguna duda o una situación, no duden en comunicarse conmigo. Les mandan saludos. Muchas gracias, señora Ale. Bueno, pues parece ser que ya nos fuimos 1 hora. ¡Qué bien! Duró el video 1 hora. Pues entonces vamos a darle cierre. Creo que ya ahora sí, ¿no? Vamos a darle cierre. Si alguien más tiene una duda, pues por ahí ahorita la contestamos. Pues como bien les decía, quiero agradecerles inmensamente su tiempo, inmensamente su atención. Yo siempre he dicho que lo más importante que tú le puedes pues agradecer a una persona es su tiempo, su atención y su conocimiento, ¿no? Entonces les agradezco también por escucharme, por hacerme investigar aún más cosas, por pedirme temas. Por ahí ya me empezaron a dejar temas, sí los vamos a ir dando. Quiero darles las gracias por compartir mis cosas, por ayudarme a que mucha más gente pues nos empiece a ver, mucha más gente tenga la capacidad de escucharnos, de entender ciertos temas, de entender ciertas situaciones. Y pues qué mejor que sea por estos medios. Yo sé que fíjense, creo que a veces yo mucho, o la finalidad con la que yo empecé a hacer esto, es que gente se dé cuenta y abra ojos a muchas situaciones. Hemos tocado el tema de depresión, trastornos alimenticios, relaciones tóxicas, muchos temas ya hemos visto, y creo que mucha gente ha llegado a terapia porque identifica o se da cuenta que las realidades que ellos creían que eran normales, pues resulta que no es, ¿no? Entonces, pues para eso es esto, para esto es este espacio, para que ustedes identifiquen, se den cuenta de muchas cosas, y pues si logran ver ciertos patrones o características de los temas que nosotros hablamos, pues se dan a la tarea de buscar ayuda profesional y de esa manera poder llevar un cambio en sus vidas, ¿no? Dice, no alcancé a conectarme, seguro estuvo increíble. Gracias, Ale. Ahí se va a quedar el video para que lo escuches. Pues bueno, entonces me despido de ustedes. Les mando muchos besos, muchos abrazos a distancia. Cuídense mucho. Ustedes saben que son una parte importante. Sin ustedes esto no podría hacerse. Entonces, cuídense por favor, ¿sale? Ustedes sabemos que estamos en una situación bien difícil. Les mando de verdad muchos besos, muchos abrazos. Recuerden lo importante que es la parte afectuosa en estas situaciones, ¿no? Entonces, qué mejor que aunque sean a distancia. Dicen por ahí que ahora nos vamos a saludar o nos vamos a dar besos con ojitos, ¿no? Entonces, pues cuídense. Los veo la siguiente semana a las 10 de la noche y pues que tengan una excelente noche. Nos vemos.